continuación vamos a hacer un ejemplo número 3 de cálculo de medida de tendencia central para datos agrupados. Entonces vamos a calcular en este ejemplo la media, ¿no es cierto?, la mediana y la moda para medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, ejemplo 3. Acá tenemos una tabla, dice calcular la media de esta tabla. Entonces, primero tenemos la x sub i, que es la marca de clase. 60 más 64, vamos a probar un dato. 64 más 60 da 124, dividido 2, eso da 62. Entonces, la marca de clase es 62. Vamos a calcular, por ejemplo, el 80 más 84. Entonces, 80 más 84, eso da 164. Lo dividimos 2 y eso da 82. Esa es la marca de clase. Los f sub i son las frecuencias absolutas. Al multiplicar ahora 62 por 5, eso da 310. Veamos otro ejemplo. 82 multiplicado por 16, eso da 1312. Entonces cada uno de ellos, al multiplicarlo, da su resultado x sub i por f sub i en esta nueva columna. Una columna, en este caso que hemos agregado, según esta metodología, se puede agregar otra columna. La sumatoria de x sub i por f sub i dividido por n corresponde al promedio o la media aritmética. Entonces, ahora vamos a colocar x promedio o media aritmética es la sumatoria de i igual 1 acá, de x sub i por f sub i. Acá están los x sub i por f sub i, 310 más 335 más 576 más 924 más 1312 más 348. Todos esos datos, toda esa sumatoria que tenemos ahí, ¿no es cierto?, se divide ahora por n, que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se obtiene sumando la frecuencia absoluta. Sumando la frecuencia absoluta, reitero, se encuentra el valor de n, que es el tamaño de la muestra, dividido 50. Entonces el x promedio es una medida de tendencia central, la sumatoria de los x sub i por los f sub i, que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Esta sumatoria da 3805 dividido 50, que es el tamaño de la muestra. Eso da un total de 76,1. Ese sería el primer estadígrafo o la medida de tendencia central, media o promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana tenemos la fórmula m sub e es igual a L sub i más n partido por 2 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a donde se encuentra la mediana, dividido por la frecuencia absoluta en donde se encuentra la mediana, multiplicado por t, que es en este caso el t corresponde al tamaño del intervalo, de los intervalos. Entonces, vamos a ubicar primero dónde se encuentra la mediana. Para ello vamos a usar la componente n partido por 2, donde n es el tamaño de la muestra, que es 50, la sumatoria de la frecuencia absoluta. 50 dividido 2, eso da 25. Entonces, en el f sub i, frecuencia absoluta acumulada f sub i, se encuentra la mediana. Entonces, vamos a ubicar el 25, 5, 10, 18, 30. Acá en el 30 se ubica o contiene al 25. Entonces, ahí está la mediana. Ahí está la mediana. Entonces, con este intervalo, cuarto intervalo, vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí para calcular la mediana. Entonces, la mediana dice que es igual a L sub i. L sub i que tenemos acá es sumar 75 más 74. 75 más 74. Vamos a sumar 75 más 74. Eso da 149. Entonces 149 dividido 2 va a dar L sub i dividido 2, eso da 74,5. Entonces 74,5 más n partido por 2, el n partido por 2 es 25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la mediana, eso corresponde al
18. Ahí está la frecuencia absoluta anterior, acumulada anterior a donde se encuentra la mediana. Dividido por la frecuencia absoluta en donde se encuentra la mediana, eso es igual a 12, dividido 12, multiplicado por t, que es el tamaño del intervalo. 60 a 65 van 5, 65 a 70 sigue siendo 5, entonces se mantiene constante. Entonces sacamos las cuentas, la mediana es 74,5 más 25 menos 18, eso da, ¿no es cierto?, 7. 7 dividido 12 multiplicado 5. Entonces finalmente la mediana es igual a 74,5 más 7 por 5 son 35. 7 por 5, 35 dividido 12. Eso es 2,92 aproximadamente. Solo vamos a sumar esos dos valores. 74,5 más 2,92. Y eso va a corresponder a la mediana. Entonces, la mediana es 77,42 aproximadamente. Es una medida de tendencia central. A continuación, vamos a calcular la moda. La moda. Entonces, la fórmula de la moda es L sub I más D1 partido por D1 más D2 por el tamaño de la muestra T. El D1 y el D1 y el D2 lo vamos a calcular. Para ello necesitamos saber con antelación en dónde se encuentra la moda. Entonces, aquí para la moda usamos la columna de la frecuencia absoluta. Para la moda usamos la columna de la frecuencia absoluta. Entonces, vemos cuál es, en este caso, vemos cuál es el valor, ¿no es cierto?, más alto de frecuencia absoluta. En este caso es el 16. Entonces, en ese intervalo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto intervalo. En el quinto intervalo se encuentra la moda. Entonces, la moda es igual a L sub I. L sub I ya lo calculamos, ¿no es cierto? Dijimos que, no, el L sub I es nuevo, es 79 más el 80. Aquí tenemos que calcularlo de nuevo, el límite inferior. Entonces sería 79 más 80, eso da 159. Entonces L sub I dio 159 y se divide por 2. Entonces al dividirlo por 2, eso da 79,5. ¿Ya? Entonces sumamos 79 más 80, eso da 159. 159, bien digo, lo dividimos por 2 y da 79,5. Entonces copiamos el 79,5 más D1. El D1 va a ser 16 menos 12. 16 menos la frecuencia absoluta anterior al 16. Entonces ese es D1. 16 menos 12. D1. D1 lo repetimos. 16 menos 12. Aquí vamos a colocar entre paréntesis para que se vea correcto. 16 menos 12 más D2. D2, ¿no es cierto? Dice que ahora el 16 menos 4 es donde se encuentra la mediana menos la frecuencia absoluta posterior. 16 menos 4. Entonces más 16 más menos 4. Ahí está. Menos 4. ¿Ya? Vamos acá. Y eso multiplicado por t. De 60 a 65, de 65 a 70, se mantiene la amplitud 5. Entonces, moda va a ser igual. Estamos calculando la moda. 79,5 más 16 menos 12, ¿no es cierto? Al 16 le quitamos 12. Eso va a dar 4. Copiamos del 4. Se repite el 4 porque aquí se mantiene el D1 que está acá, y el D1 se mantiene, es 4. Ahora al 16, ¿no es cierto? Al 16 le quitamos 4, le restamos 4, eso da 12. Y eso lo multiplicamos por 5, sacamos las cuentas finales, la moda 79,5 más 4 por 5 son 20, y al 4 le sumamos 12, ¿no es cierto?
y eso nos va a dar 16. Entonces sería 20 dividido 16. Luego podemos decir lo siguiente. Copiamos el 79.5 y el 20 lo dividimos por 16 y eso da un total de 1,25. Y lo sumamos. Entonces la moda finalmente medida de tendencia central será 79.5 más 1,25 y eso da un total de 80,75. Entonces 80,75. Acá tenemos la moda. Entonces la moda medida de tendencia central dio 80,75. Veamos ahora para repasar si podemos ver. La mediana, cómo pasa, si podemos ver, la mediana dio 77,42 y el promedio 76,1. Medidas de tendencia central, 76,1, 77,42, 80,75 son las medidas de tendencia central de este ejercicio. Entonces hemos calculado ya las medidas de tendencia central, lo repito, de datos agrupados, ¿no es cierto?, con las respectivas fórmulas. Gracias. Esperamos vernos en una próxima oportunidad con otros ejercicios, ya sea de álgebra, estadística, aritmética, etc.